segundo párrafo, ya explicamos a grosso modo en qué consiste todo el capítulo. Se da una explicación de ello. Recuerden que para este capítulo 2 debe constar de 3 partes principales. La primera es el enfoque pedagógico bueno, es los métodos de enseñanza que se plantean en los materiales curriculares. Entonces, por eso esa sería la primera parte. Y es el 2.1, vean el título, enfoque pedagógico para la resignificación del aprendizaje. Aquí en resignificación, bueno, pues es para resignificar los contenidos del aprendizaje de acuerdo al enfoque pedagógico que se maneja en educación media superior y que ya lo hemos comentado muchas veces. Al igual aquí, vean, hay una pequeña introducción al respecto también. Todos creo que ya hicimos este trabajo. Recuerden que hicimos una exploración de lo que era el currículo y también pues buscamos en algunos otros textos, acuerdos secretariales, etcétera. Y escribimos nuestra experiencia al respecto. Aquí empezamos, por ejemplo, en mi caso, empecé con Thor y Sage. Sin embargo, por ejemplo, aquí me decido finalmente por Gutiérrez, el libro de la UNAM de ABP. Por ejemplo, en este párrafo, pues ya hablamos de los libros que exponen contenidos ya en lo disciplinar. Vean aquí ya está como un cierto cierre de eso. Y dejo de alguna manera como que ya una conexión para la siguiente sección, que es la 2.2, en la cual pues ya hacemos una caracterización o una descripción del método de aprendizaje, que en este caso pues se comenta que va a ser el ABP. Y aquí pues empezamos a ver, ¿verdad?, la introducción del método de aprendizaje y bueno, cuál es cómo la definen diversos autores, que también creo que ya lo hicimos todos. Empiezo a hablar también ya de Gutiérrez. Por ejemplo, ya aquí, como ya había empezado yo con Thorpe y Say, empiezo a hablar sobre lo que proponen, sus fases que proponen, pero aquí pues hago el contraste con Gutiérrez, que esas fases que maneja Thorpe y Say, Morales y Landa, las sintetiza en 4 que tenemos por aquí. Recuerden, es una caracterización del método. Y aquí empezamos ya como que a ver también, a integrar. Recuerden que esta parte de la segunda unidad de la caracterización del método, también incluimos la consulta de tesis. Y era como otra sección, pero hubo que quitar ahí títulos y por eso queda aquí de esta manera, como que empiezo a cerrar una parte, pero hay que recomponer ese cierre para que no sea el cierre, sino que continúe, porque van a tener que eliminar algunos títulos. De preferencia, según recomendaciones del maestro, pues nada más que queden las 3, 2.1, 2.2 y 2.3, de preferencia. Todo esto, bueno, ya es descripción de la búsqueda, pero en tesis. Empiezo aquí a hablar de cadena.
Una cuestión importante. Aquí, en esta parte donde dice, por tanto, mi propuesta es añadir, aquí empiezo yo a hacer una propuesta alternativa del ABP. O sea, estoy mencionando a Gutiérrez con sus 4 fases, pero ya habíamos comentado en la última clase, para mí, en mi caso, para el de la conveniencia de una sesión previa, que fuera como la primera fase, en la cual incluso ya previo a eso les dejara una tarea de investigación para que los chicos no llegaran en blanco. Entonces, aquí ya estoy hablando de eso. Y bueno, lo fundamento en algo que encontré similar a una tesis de cadena, pero también rastré de dónde viene, y pues aquí también lo digo, ¿eh? Otro aporte que hago es este. Fíjense, es la primera, hago una propuesta como primera fase, aparte de las que propone Gutiérrez, que son 4, proponer una anterior, entonces ya llevo 5. Y en este otro párrafo estoy proponiendo una fase de formalización del conocimiento. Esto es, aunque el ABP como que deja eso en el aire, lo rescato de Brousseau, en lo que es también la formalización que proponen situaciones didácticas. Y también encontré una tesis de Mejía que hace algo similar, de formalizar el objeto matemático. Bueno, explicado lo anterior, ya aquí ya presentamos las fases como quedan de acuerdo a mi propuesta. Por ejemplo, de la 2 a la 5 es lo que propone Gutiérrez, y la 1 y la 8 pues es mi adecuación, de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mis necesidades y a mi visión. Cada quien tendrá la propia. También es importante hablar de evaluación, aunque no se menciona mucho aquí en las fases, pero también, bueno, aquí se comenta lo que es la evaluación y ya preparo pues lo que es el cierre de este tema de la propuesta alternativa de ABP. Hasta aquí. Incluso aquí notamos que en lugar de método didáctico, ya ven que el maestro nos había dicho cómo llamar método o estrategia. En este caso, bueno, a sugerencia de él, pues es dispositivo didáctico. Pudiera cambiar, pero me parece pertinente. Luego, recuerden que lo que estamos haciendo ahorita, o la última parte que presentó Tere, y pues va bien, nada más que realmente son las mismas hojas, son como 8, perdón, páginas, las mismas, Tere, las mismas que llevas y las que llevo, nada más que pues aquí ya está integrado todo el trabajo. Es sobre ya el objeto del saber en los materiales curriculares y en la literatura, y pues también la propia caracterización que hace uno, pues de acuerdo a su experiencia. Entonces, este trabajo pues, se compone, esta última sección se compone de 3 partes. Una es describir cómo se describen los materiales curriculares en el programa de estudio, cómo está ubicado. Luego también en cómo se describe en la literatura, que ya también la encontramos, exploramos en semanas anteriores, y pues ya nada más es cuestión de retomarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que hago es, como mi tema es de cálculo integral, pues ubico lo que es el tema de estudio, el objeto matemático, y aquí lo describo en dónde está ubicado, en qué asignatura, en qué semestre, el área que es propedéutica, se mencionan los propósitos de la asignatura, pero también es importante ver cómo está organizado. Recuerden que son pues el eje, el componente, el contenido central, aprendizajes esperados, productos, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues aquí se está narrando eso.
Aquí menciono las competencias disciplinares para cálculo integral, pero para esa primera parte o para ese tema en específico son estos, una vez que analiza uno el programa de estudios. También es importante lo que es el perfil de egreso para este caso, y aquí se menciona los ámbitos que también están relacionados. Hay varios ámbitos y hay una tabla que hubiera estado bien incluir, pero como viene en el programa de estudios, es una tabla en horizontal y es muy amplia. Por eso, pues en lugar de poner la tabla directamente, pues hice como una especie de resumen de la tabla, de los ámbitos también. Si ustedes a lo mejor encuentran esto de manera un poquito más presentable, pues se pueden evitar y presentarla a ustedes así como tal, como una tabla. Una vez que ya ubico el objeto de estudio en los materiales curriculares, entonces pues procedo a lo que es la definición, ¿verdad? De lo que es la integración. Esto ya pues es puramente ya relacionado con matemáticas, con cálculo integral. Hago un análisis histórico del cálculo. Se presenta una figura pues para dar complementar lo anterior. Y aquí empiezo ya, bueno, ya vimos que es el cálculo integral de acuerdo a los expertos, pero vamos a ver qué concepción tiene el cálculo integral para los profesores y estudiantes de bachillerato. Y ya, bueno, de acuerdo a lo que los muchachos dicen, pues les pregunta uno qué es cálculo y pues muchos dicen que no saben, ¿verdad? Algo más difícil que las derivadas, ¿verdad? Y otros, pues es lo más difícil ya para salir aquí de la escuela, que me entreguen el certificado. También los maestros, al menos los que conozco, la mayoría lo explican así. Una manzana o una naranja que se rebana en muchas partes. Eso es la derivada y la integral significa unir o juntar esas partes. Regresar la manzana a su estado original. Entonces, también pues aquí mencionamos, ¿verdad?, la transposición didáctica, que pues está bien, pero falta a veces la formalización. Y bueno, ya después de esto, pues empezamos a ejemplificar lo anterior y de acuerdo al tema de estudio, y presento un primer ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, bueno, en sí se trata de calcular el volumen de esta pista de patinaje, la cual en lo que es esta vista, pues vean, tiene una parte que es parabólica. Hay que calcular un área y bueno, multiplicarlo por esta otra dimensión de profundidad y pues obtener el volumen de cemento que se necesita para construirla. Y se da lo que es la explicación, lo que nos lleva a mi tema, que mi tema es cálculo de áreas por aproximación, y como ustedes saben, pues se puede aproximar por rectángulos o por trapecios y ya se hace la descripción de lo que es el objeto de estudio. Y pues aquí invitamos a reflexionar y argumentar, que es parte del propósito de esto para aprenderlo. ¿Qué pasa cuando se incrementan el número de rectángulos? Mencionamos que hay que usar TICS aquí, un software de graficación, para ir viendo el comportamiento y que el chico reflexione qué sucede. Porque realmente pues esto es la base de comprender qué es el cálculo integral. Llevar hasta el cálculo infinitesimal, ¿no? Llevar hasta casi al infinito el número de particiones que estamos haciendo aquí. Aquí pues nada más presento un problema en el cual se muestra lo que es el cálculo integral, pero como cálculo de área nada más. Sin embargo, acá ya vemos un fenómeno de acumulación
en el cual los chicos pueden ver que no nada más se trata del cálculo de área de por sí, sino el cálculo del área pues es una parte de la solución. Y bueno, pues este ejemplo es del cálculo de emisiones que se acumulan de dióxido de carbono por los automóviles. No abundamos mucho, pues son cuestiones matemáticas y disciplinares que no todos están en lo mismo. Entonces, igual, vemos la solución. Hay una reflexión respecto a esta solución. Y a esto que explico le doy una formalización en base al texto disciplinar que seleccioné, a uno de ellos, seleccioné dos. Entonces, a uno de ellos utilizo ese texto y explicamos ya de manera formal de qué se trata, qué está sucediendo, cómo se llega de la suma de los rectángulos a lo que es el cálculo, a lo que son los teoremas fundamentales de cálculo. Y una vez hecho esto, pues hacemos un cierre de esta sección y por último otro cierre. Por ejemplo, aquí en definitiva estoy cerrando esta sección, la 2.3, pero esta ya como que es el fin del capítulo. Ya es como que una conclusión y pues las referencias. No sé si me faltó algo o si hay algún comentario.